Buen día a toda la audiencia de La Voz del Amanecer, a toda la audiencia que está en sintonía con esta radio amiga. 94.7 está en el aire, mis queridos hermanos y amigos. A todos un buen día, que Dios los bendiga mucho en el día de hoy. Es un placer volver a compartir con ustedes algún versículos, un par de versículos de la palabra de nuestro Dios. El título de hoy es La entrada triunfal en Jerusalén. Pero primero les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de paz, amor y misericordia, en este momento, Señor, estamos en su presencia y queremos su compañía. En los momentos de este programa que va al aire, la 94.7, los versículos que van a ser leídos, para compartir con nuestros hermanos este pan de vida descido del cielo, por decisión del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Hoy queremos participar, una parte para ellos y una partecita para mí. Muchas gracias, Jesús, que no sea voz de hombre, pero que sea su Espíritu Santo, moviendo los corazones, abriendo los corazones y dándome la unción del cielo para compartir solamente lo que usted quiere que quede en nuestros corazones. Mis queridos, la entrada triunfal es el título, pero vamos a Isaías para ver lo que profetizó sobre este que iba a tener la entrada triunfal en Jerusalén. Yo más quiero leer la palabra que hablar. Capítulo 11 de Isaías dice así, el primer versículo: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñirá su cintura. Oh, glorias al Dios de los cielos por este tema tan importante que profetizó el profeta Isaías. Después hay otras profecías más tarde que el profeta Isaías sigue profetizando, inclusive muerte y muerte de cruz profetizó el profeta. Pero aquí ya la entrada triunfal, podemos decir que una de las entradas triunfal fue el mensaje del cielo anunciando que Jesús venía a este planeta. Después, más adelante, cuando se cumple las profecías dadas por el ángel, que María sería la madre del Salvador, el nacimiento de Jesús fue la entrada visible en este mundo para salvación de los hombres. Y este niño se criaba con gracia, con alegría, con poder. Caminaba entre los gurises de las aldeas, entre las bestias del campo, y ellos no se daban cuenta quién caminaba con ellos.
Era un muchachito alegre, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y donde está el Espíritu de Dios no hay tristeza. Entonces, y caminaba viendo las calles polvorientas de sus ciudades, de sus aldeas, viendo los sufrimientos de la gente que sufría por la opresión y el peso del mal que estaba sobre ellos. Pero llegó el momento que él empezó su ministerio. Llegó el momento que Juan el Bautista le bautizó en las aguas. Y el Espíritu Santo en forma de paloma reposó sobre él. Para que el mundo vea. Fíjese, mis hermanos, todas estas pruebas vienen del cielo sobre nuestro Salvador Jesucristo. Y el mundo igual no le recibe. Visiblemente el Espíritu Santo reposó sobre él después del bautismo. Y igual, ellos tenían por un cualquiera, por un farsante, porque hacía milagros después en sábado, en fin, tantas cosas le atribuían. Lo que sí, que él cumplió fielmente su ministerio. 40 días de ayuno en el desierto tentado por Satanás. Pero no importó. ¿Por qué? Muchos predicadores, respeto su punto de vista, dice que Jesús ayunó para tener una preparación. Fue al desierto para tener una preparación. Es opinión de muchos. Respeto su forma de pensar. Pero si él vino del cielo, era el Hijo de Dios, como la Escritura nos dice, no tenía nada que aprender. Porque en el libro de San Juan él dice que él hablaba lo que el Padre le mandaba. Y el Padre estaba en él. Y el que le veía el Padre. Entonces él fue allá al desierto esos 40 días para darte a vos y a mí un ejemplo de espiritualidad, un ejemplo que esos demonios que se enfrentan muchas veces no es con espada, no es con armas biológicas, no es con artimaña de hombre, sino es con poder, el poder de la oración y ayuno delante de Dios. Fíjese, aquel demonio no estaba en mi tema, pero voy a parafrasear, que los discípulos no pudieron expulsar. Y vino el padre del muchacho a Jesús y le dijo, tus discípulos no pudieron expulsar. Y ahí Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráemelo acá. Y bueno, y los discípulos quedaron perturbado, podemos decir así, y es razonable mismo. Cualquiera que fue autorizado a hacer tal oración, tal imposición de mano y no pudo, es preocupante. Vaya a saber si no quedaron hasta avergonzados. Le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo, esa casta, este género de demonio tiene que ser con ayuno y oración. Entonces, mis hermanos, por eso yo tomo que este es un ejemplo de espiritualidad. Ahí yo empiezo a entender de esta manera, que Dios nos ayude a ser comprensible. Eso es una opinión mía, no retruco a nadie que piense de otra manera, pero son las verdades que yo veo dentro de este tema. Y bueno, y llegó su tiempo, empezó su ministerio, liberando del poder de los demonios. Los ciegos, los mudos hablaban, los ciegos veían, los mancos extendían sus manos, caminaban, patas torcidas, los cojos caminaban. Aquel hombre en el estanque de Siloé a 38 años mandó que haga su cama, que esperaba el movimiento de las aguas, un tema muy conocido en los evangelios. Esperaba el movimiento de las aguas cuando un ángel baje
Pero no había quien, porque otro bajaba primero que él. 38 años. Vino Cristo. Jesús le dijo, levántate, haga tu cama y anda a tu casa. Como sabemos lo que pasó, estoy parafraseando el tema. Y el hombre obedeció, hizo la cama y se fue. Y todo eso era un alfiler en el ojo de las autoridades judías. Era un alfiler en el ojo de ellos, porque ellos no podían ver este Galileo, el hombre que conocieron ahí criándose con la gurizada de los pueblos, ahí donde vivían. Y de repente aparece haciendo milagros. Aparece rodeado de 12 hombres como sus discípulos, que fueron sus apóstoles más tarde. Y haciendo grandes maravillas, sanidades divinas, demonios que eran expulsos de donde estaban atormentando. Aquel que estaba en el cementerio, el endemoniado gadareno, atormentado por muchos demonios, miles de demonios, fue liberado, volvió a la conciencia normal, volvió a la normalidad aquella persona. Un testimonio en la aldea, un testimonio en la comarca donde vivía la familia, los conocidos. Y los demonios se fueron todos al acto de cerdo y se precipitaron en el mar, se ahogaron todos. Fíjese una cosa, el chancho podía salir nadando si él es un animal como el carpincho. Es un animal del agua también y sabe nadar. Pero para prueba que los demonios solo dan perjuicio y hacen atrocidad, para perjuicio de aquel mundo incrédulo que no recibiera y mandaron a Jesús que se retire de ahí, tuvieron aquel gran perjuicio. Entonces, mis queridos, eso es el Jesús que hoy yo hablo. Capaz que me falte desenvoltura verbal, pero ese Jesús que me liberó, ese Jesús que me desató también un día que yo estaba atado en el poder del mal. Y Jesús me liberó para hacer este trabajo que estoy haciendo hoy. Y entonces, este Jesús vino anunciando, predicando el evangelio del reino. Como decía Juan Bautista y él también, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso que las autoridades judías no podían recibir. ¿Cómo que el reino de los cielos? El reino de los cielos tenía que venir por adentro de la filosofía de ellos. Tenía que venir por dentro de su directorio, vamos a decir así. No, nada que ver. La sabiduría de ellos, llenos de demonios, llenos de mentiras, llenos de insultos, llenos de provocaciones, llenos de maltrato, como dice Santiago, pasaba a ser una sabiduría terrenal. Y no solo terrenal, porque si fuera una solo sabiduría terrenal, Jesús hubiera revertido, el Padre Eterno hubiera revertido y abierto sus entendimientos. Pero pasaba a ser una sabiduría animal y diabólica, porque trataron Jesús que estaba poseído por los príncipes de los demonios. Entonces nada que ver con ley de Moisés, con la Torá, nada que ver. Entonces ellos estaban totalmente afuera de la línea de lo que venía a ser la salvación en Cristo. Y cuando Jesús se manifiesta, sabemos muy bien lo que pasó. La revolución, podemos decir así, que hubo en el consejo del rey, cuando aquellos magos vienen preguntando y averiguando. Y Herodes manda que vayan y vean dónde está y vuelvan, que él también quería adorar, con un segundo plano de matar al niño, porque no podía ser, ellos no recibían. El futuro rey tenía que pasar por ellos, ser autorizado por ellos y coronado por ellos. Y nada que ver una cosa con la otra. Jesús venía para ser coronado por el reino de los cielos. Hacer su obra en la tierra, recibir todo el poder, como él dijo, todo poder me es dado, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, y sentó a la diestra del Padre. Y eso es lo que no pudieron recibir. Y fueron todos condenados, podemos decir así, porque las señales que nos da la Biblia fueron todos condenados. Porque rechazaron
Y Jesús dice en los evangelios de San Juan, yo no os condeno, mi palabra os condenará en el último día. Entonces, eso es el tema, mis queridos, que me hace reflexionar, me impulsa a hablar con la poca sabiduría que tengo. Pero el Espíritu Santo que me da esta fuerza, me da este ánimo para mirar las Escrituras y compartir con ustedes. Porque la unción del Espíritu está en la palabra. Si tú obedeces la palabra de Dios, tú no me estás obedeciendo a mí. No me está obedeciendo a mí. Tú estás escuchando a una persona que fue transformado de un mundo de pecado, de una vida de pecado, a una vida de santificación en Cristo. Soy un pecador, sí, que todos los días y horas estoy rogando a mi Dios y me arrodillo delante de este Dios, en el nombre de Jesús, que me ayude, me alinee, me perdone y me dé fuerza. Porque soy débil, soy carne, soy pecador. Entonces pero tú, si escuchas, vas a escuchar la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo hablando contigo. Eso es el tema que quiero que me entienda hoy. Porque un día yo entendí ese llamado. Un día yo entendí que el Espíritu de Dios me buscaba, me llamaba. Y me acerqué y acepté. Tuve muchos altos y bajos. Pero de todos ellos me libró Jehová. Y en todos los resbalones de la vida, la mano de Cristo me sostuvo y acá estoy. Para la gloria de Dios, compartiendo un versículo de las Santas Escrituras. Y eso que me da alegría, me da fuerza para orar en las madrugadas, que siempre invito para orar. Me da fuerza para leer, estudiar las Santas Escrituras. Y ahora vamos al tema del título de este tema esta tarde. La entrada triunfal en Jerusalén está en el capítulo 12 de San Juan. Versículo 12 dice así: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un polino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y daban testimonio la gente de que estaban con él cuando le llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él. Mis queridos, aquí fíjense un poquito. El siguiente día, porque Jesús estaba predicando, hubo un complot contra Lázaro. Aquí en el versículo 9 al 11 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, vinieron solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado. Había un complot ahí, porque ellos no soportaban la gente que estaba siguiendo a Jesús. Y aquí en ese día de fiesta, dice el versículo 12, el día grande multitud que había venido a la fiesta, vino de todo lado, porque el rumor ya había corrido de boca en boca las noticias. Entonces vamos a ver este Galileo que resucitó a Lázaro, que resucita muerto. Ya sabía que los sordos, mudos, cojos, en fin,
lisiados, enfermos, curvados, endemoniados eran liberados. Ya sabía. Ahora vamos a ver personalmente. Y la multitud era inmensa. Entonces, ellos, los judíos, estaban con el ojo puesto. Estaba, como se dice en la jerga, la sangre en el ojo contra Lázaro, que era el testimonio viviente, y contra Jesús, el autor de la vida. Pero, mis queridos, todo porque los ojos de ellos fueron cerrados. Ellos no tuvieron la inteligencia divina para entender, ver, comprender quién estaba en medio de ellos. Porque si ellos pudiesen ver, hubieran recibido. Fíjese, todo lo contrario. Allá en Jonás, el profeta Jonás, sabemos la historia, no quiero entrar en las debilidades de Jonás, solo quiero hablar del pueblo. Fíjese, un pueblo contradictor, malvado, perverso, con todos los de la ley del pecado, enfrascado en todo lo que es perversidad de la vida que puede tener un ser humano. Pero cuando Jonás anunció que en 40 días venía la destrucción, todos se arrodillaron delante de Dios en ayuno. El rey hizo ayunar hasta los animales. Y aquí el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había sacado de Egipto con brazo fuerte, el mar rojo que se abrió, caminaron 40 años en el desierto, no necesitaron atar ni clavar un calzado, no se gastó sus vestidos ni en la planta de sus calzados. Cuando tuvieron hambre, Dios mandó el maná del cielo. Cuando tuvieron sed, salió agua de la roca. Aunque Moisés, sabemos la historia también, no quiero entrar en este tema, pero tomaron agua. El agua de vida estuvo con ellos, el pan de vida estuvo con ellos, el sol de justicia estuvo con ellos, el manto de Dios cubría para que ellos tengan descanso del sol, del calor del día. El manto de Dios, la nube le cubría. Y ellos aquí rechazaron, con el ojo puesto a aquellos hombres que tenían que ser los baluartes del evangelio en aquellos tiempos, para que tú y yo hoy creamos por el mensaje de ellos. Nada que ver, nada que ver. Entonces Jesús en el libro de San Juan dice: vine para los míos y los míos me rechazaron, pero el que me recibe le di poder para que tornese hijo de Dios. Entonces hoy tú, si crees, si abrazas, si te reconcilias con Cristo, tú pasas a ser de vuelta un hijo de Dios, porque tu nombre está en el libro de la vida. No permita que el ángel borre tu nombre. La puerta de la gracia se va a cerrar, pero no permita que el ángel borre tu nombre del libro de la vida, mis queridos. Entonces aquí, en esa entrada triunfal, se juntó mucha gente, era una fiesta y todo, y ya empezaron, ya gloriando a Jesús porque era el rey de Israel. Ellos pensaban que Jesús iba a remover el trono que estaba en aquellos días. Los romanos, de eso que ellos pensaban, cegados sus entendimientos, pensaron que Jesús iba a remover los romanos. Entonces aquí era una profecía que Jesús iba a entrar. Pero el rey de Israel futuramente, hasta hoy él no es el rey de Israel. Él es nuestro abogado. Él es nuestro Señor, Salvador y abogado. Nos redimió del peso de la ley del pecado, como dice el apóstol Pablo, para el reino de los cielos. Pagó, nuestra cuenta está pagada. Basta que nosotros cumplamos nuestros pasos tras él como corresponde para llegar al reino de los cielos. Entonces, pero no es rey todavía, pero el pueblo pensaba que él iba a sacar a los romanos, iba a establecer su reino, y ya los discípulos querían ser uno a la derecha, otro a la izquierda, cuál sería el primero, el segundo. Toda esta pelea, no quiero entrar en esos temas, otros días traigo más a menudo eso. Entonces
Y aquí dice el versículo 15, no temas, hija de Sión, fue la profecía. Entonces, he aquí tu rey viene montado sobre un polino de asna. Aquí el profeta profetizó que eso se iba a dar y ese día dio. Y después cuando él fue glorificado, recién los apóstoles entendieron que esa profecía estaba por los profetas menor, estaba profetizado en los salmos, estaba profetizado en Zacarías, en fin, ya habían hablado de él. Y ahí se estaba cumpliendo. Entonces, mis queridos, y daban testimonio la gente que estaba con él, que él había llamado a Lázaro del sepulcro. Fíjese, él había llamado el poder de la palabra de nuestro Dios. Y entonces, por eso que vale la pena escuchar, guardar en nuestros corazones cuando Jesús dice, mi palabra es espíritu y vida. Mi palabra es espíritu y vida, porque vemos en el tema de Lázaro, 72 escalones bajo tierra, dice la historia. Y su palabra Lázaro escuchó allá, porque dice, Lázaro duerme, le dijo a sus discípulos, pero voy para despertarlo. Mis queridos, la palabra, espíritu y vida, él llamó y el aliento de vida entró en aquel cuerpo que estaba inerte y salió afuera. Y él dice, desatalo y déjalo ir. Entonces, mis queridos, hoy, si tú te encuentras atado, llega la presencia de Cristo. Tú no estás 72 escalones abajo. Tú puedes estar atado en un pensamiento, estar atado en un trato, estar atado en una promesa. Prometió, mira, yo hice una promesa así, así, a la Virgen, al Santo, no sé qué, no sé cuánto. Has prometido hasta a un amigo tal cosas que no es correcto. Cristo te puede librar. Cristo te puede librar. Porque todas esas idolatrías yo conozco. Y de todos esos pesos Dios me libró. Entonces estoy en un Dios que es real. Estoy en un Dios que te libra de las potencias del mal. Corta las cadenas de bronce. Corta las ataduras satánicas, como cortó las ataduras de los 3 amigos de Daniel cuando fueron lanzados en el horno de fuego. Tú estás atado, te encuentras atada y esperas, mira, de esta forma, yo conozco el evangelio de esa forma, ¿qué va a ser de mi vida? Entrega tu vida hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en las manos de Cristo. Entrega tu vida en las manos de Cristo. Te encuentra atado, te creo, Satanás está para atar el mundo. Te encuentra turbado tus pensamientos, te creo de todo mi corazón. Satanás está para poner una nube negra arriba de nuestras cabezas para no entender, no comprender, no escuchar en ningún lado, para ahogarnos en un vaso de agua. Pero hay la mano de Cristo, ese que entró de esta forma tan humilde, tan sencilla, hoy quiere entrar en tu corazón. Y entró en Jerusalén. Y aquí él dice, y daban testimonio, y dice la palabra, montado sobre un polino de asno. Estas cosas las entendieron sus discípulos. Al principio no entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas y que estaban escritas acerca de él, que se las había dicho. Entonces, mis queridos, eso es lo que tenemos que ver. El poder de la gracia, el poder salvador, el poder redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Y vemos aquí cuando Jesús, en este pasaje que entró, aquí en esta entrada triunfal, paró enfrente de Jerusalén. A Jerusalén. Si tú supieras, vamos a parafrasear el tema, si tú supieras lo que es para ti hoy, si tú supieras, abría las puertas de tu ciudad,
abría las puertas de la ciudad y también las puertas de tu corazón y recibía el Rey de Gloria. Porque Jesús vino para salvar y liberar. Y ellos no quisieron recibir a Cristo. Vamos a ver en Lucas, el capítulo 19 de Lucas también nos explica más claro para no parafrasear el tema. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cuando el versículo 40, vamos a empezar del 40. Él respondiendo le dijo, os digo que si esto se calare, cuando esa respuesta viene del versículo 39, que los fariseos pidieron que se calle el alboroto, los discípulos estaban haciendo mucho ruido. Y él respondió y le dijo, os digo que si esto se calare, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrá día sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pregunto, mis queridos, ¿qué está pasando en el mundo? Jesús se presentó, como ya dije, nació, vivió, predicó, hizo milagro, hasta que fue en la cruz, hasta que se indignaron tanto y le clavaron una cruz, pero no pudieron retener en el sepulcro. Al tercer día glorioso, como en tantas otras predicaciones yo nombro, resucitó, lleno de poder y gloria. Y ahora, ellos no recibieron. El mundo está enfrascado en tantas y otras cosas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Si el mundo entero diera el valor que se debe a la palabra de nuestro Dios, podía ver en el umbral de la fe nacer el sol de justicia que libera la raza humana del poder del mal. Porque el mal está asolando el mundo y está derribando los hijos de las familias en tierra y está sitiando todo. Entonces, vamos a ver, no vamos a perder de vista lo que es para nuestra visitación en el día de hoy. Hoy el Espíritu Santo está visitando tu casa, visitando tu hogar, tu vida. Está golpeando la puerta de tu corazón, como dice en Apocalipsis. Eis que estoy en la puerta. Abra tu corazón, porque allí en Jerusalén se cerró la puerta. Y el resultado fue que en el año 70 de nuestra era entró el general Tito y cumplió esta profecía de Jesús aquí en el versículo 43, que dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán. Fíjese una cosa, en el año 70 de nuestra era se cumplió. Y ahora, ¿qué está pasando en el mundo? La economía, las enfermedades, la pandemia, el mal entendimiento de los gobiernos, política de todo lado que nos pegan, que nos dan con la tecla, y el pobre sufriendo mal. Pero vamos a levantar, aún en la angustia que el mundo está sufriendo, vamos a levantar la vista al cielo. Porque Jesús dijo, no te pido que quite del mundo, pero que los guarde del mal. Si tú crees hoy, será guardado del mal. En el santo nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te dé fuerza para que seas guardado de ese mal. Crea en el mensaje verdadero de nuestro Dios y sea guardado del poder de ese mal que está asolando el mundo. Y cada día va a ser peor. Pero hay un Cristo de gloria, hay un Cristo de poder, hay un Espíritu Santo para los hijos de Dios, que está disponible a todo aquel que cree y abre el corazón. Vamos a abrir nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, hablé lo que usted me permitió hablar, hablé lo que usted me dio.
Quiero una parte de ese tema en mi corazón, Señor, porque su palabra es pan, su palabra es vida, su palabra es agua. Quiero en mi corazón, en mi vida, Jesús. No nos dejes solo y ayuda a mi hermano, mi amigo, aquel que está indeciso al otro lado, que pueda tomar una decisión hoy. Que él no se quede, Señor, atado con las cuerdas satánicas del mal. Señor, que él pueda ser liberado en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga hoy, mi hermano, mi amigo, en el santo nombre de Jesús. Amén.